Hermanos, para que el Señor sea con nosotros. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. Ayúdanos, Padre, a comprender y a meditar en tu palabra, Señor. Y edifícanos, Señor. Enséñanos, muéstranos, Señor, cada día para poder honrar y glorificar y exaltarte, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender de tu palabra en esta hora, Señor. Edifica nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecido por el favor de Jehová es el tema de esta mañana. En la vida, amados hermanos, a veces pensamos que no necesitamos de nadie, o a veces llegamos a pensar a tal grado que no necesitamos de Dios. El ser humano es así. Piensa que no necesita de nadie y llega al grado de pensar que no necesita de Dios. Ahora bien, como creyentes, ¿cómo deberíamos de pensar? Deberíamos de pensar diferente. ¿Diferente en qué sentido? Deberíamos de actuar diferente. Deberíamos de vivir diferente. Deberíamos de hablar diferente delante de nuestro prójimo y delante de Dios. Por eso David decía en el versículo 2 del Salmo que hemos leído, 1 y 2, dice: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Y por qué David hace todo esto? ¿Por qué David alaba a Dios con todo su corazón? Que la cual debería de ser también nosotros, alabar a Dios con todos nuestros corazones. Dice Jesús que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma, y dice pues debemos de hacer así. ¿Por qué? Porque Jesús dice que si no lo hacemos no estamos agradando a Dios, porque Jesús enseñó que a Dios no le gusta el que lo hace de labios nada más. Jesús en una ocasión dijo: y este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Deberíamos de meditar cómo estamos en esta mañana, hermanos. ¿Y por qué David hace esto? De alabar a Dios con todo su corazón. Y dice: me postraré hacia tu santo templo. ¿Por qué lo hace? La palabra postrarse tiene un sentido de inclinar el rostro y poner la frente sobre la tierra. Eso es postrarse, eso es rendirse, humillarse. No sé si alguna vez han visto alguna película de enfrentamientos entre militares o de grupos de países a otro país. Generalmente cuando el que se rinde, ¿qué es lo que hace? Cuando dice el grupo de soldados: ya me rindo, ¿qué es lo que hace? Primero es lo general, lo que sucede, lo que pasa es levantar las manos. ¿Qué significa eso? Ya me rindo. Y después, si el enemigo no se convence, se pone de rodilla, y es donde ya dice: ya se rindió. Aquí terminó la guerra, aquí ganamos, aquí vencimos. Entonces, cuando hacemos eso, nos postramos delante del Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos rindiendo, estamos diciendo: Señor, yo no puedo. Hay situaciones en las cuales yo no puedo, me rindo a ti. Quiero que tú lleves el control, quiero que tú ordenes en mi vida. Me entrego a tu servicio, a lo que tú me digas lo voy a hacer. Y David hace esto, y esa es la razón por la que hace. ¿Por qué David alaba al Señor con todo su corazón? ¿Por qué David se postra ante la presencia del Señor? Porque él ha entendido algo, y seguramente lo que él ha entendido lo hemos entendido, creo yo, hermanos, cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que él ha entendido o ha vivido David?
Dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. David está agradecido. David alaba al Señor con todo el corazón, se postra delante del Señor. ¿Por qué? Porque él ha visto la respuesta de Dios. Él ha visto los favores de Dios. Y algunos favores, ¿qué favores podríamos ver nosotros, amados hermanos, en esta mañana? Decían nuestros hermanos, ya estamos en el penúltimo día y el último domingo de este año 2018. Y si regresamos hacia atrás, ¿qué podemos contar, hermanos? ¿Qué podemos ver? Y nos vamos más hasta allá, hasta atrás, antes de ser creyentes. ¿Qué podemos ver? ¿Qué cosas le agradeceríamos al Señor en esta mañana? Digo yo que hay muchas. Me gustaría ver con ustedes algunos puntos, a cual David también dijo él, gracias Señor por esto. Y lo encontramos en el libro de Salmos 103, hermanos. Algunos puntos en los cuales David agradece lo que Dios ha hecho. Y hay una situación muy importante que vemos ahí, y hay un caso muy importante que debemos de tomar muy en cuenta, hermanos. Salmo 103. Si alguien lo tiene, me apoya con la lectura, amados hermanos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hasta ahí, hermano. Antes de continuar, quiero que sepa, amados hermanos, que está usted y estamos en donde estamos, no crea que porque somos tan buenos o porque lo sabemos hacer. No, estamos a donde estamos gracias a los favores que hemos recibido. Es decir, cada uno de nosotros hemos llegado al lugar donde estamos gracias a los favores. Primeramente, Dios pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Tenemos a nuestros padres, gracias a nuestros padres que nos tuvieron, nacimos, nos cuidaron, recibimos cuidado de nuestros padres. Gracias a nuestros padres, quizás tenemos alguna profesión, tenemos una vida mejor que quizás no tuvieron nuestros padres. Eso es un favor. No lo logró usted. Gracias al favor de sus padres lo logró. Pero sobre todo gracias porque Dios le dio vida a sus padres, fue que logró. Y gracias a Dios que estamos aquí nosotros los creyentes. Porque yo sé, hermanos, y creo que de algún modo alguien oró por nosotros antes de ser creyentes. Y esa oración es la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Somos nosotros. Entonces, al lugar donde estamos ahorita mismo es gracias a los favores que hemos recibido de los demás. Pero lo más importante, estamos en donde estamos ahorita, somos hijos de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Es gracias al favor más grande de nuestro Señor, que Él entregó su vida en la cruz por nosotros. Por eso David dice: alaba, alma mía, a Jehová.
Él vuelve a repetir: alaba, alma mía, a Jehová. Y hay una cosa que Él mismo se dice, y es: y no te olvides ninguno de sus beneficios, de sus favores. ¿Por qué David diría no te olvides? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos. A veces la enseñanza o lo que escuchamos en algunos consejos y en algunas predicaciones es esta: de que nos acordamos de Dios cuando todo cuando todo está bien. No, muchas veces nos acordamos más de Dios cuando todo está a veces en dificultades, en situaciones difíciles de enfermedad o problemas. Es cuando más buscamos del Señor. Ahora, David dice: alaba alma mía a Jehová, alaba alma mía a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios que recibió David? Él dice, él mismo los escribe. ¿Cuáles son los favores? Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. La palabra Él es quien perdona está en una frase o en una palabra donde indica el sentido de perdonó, te perdona y te va a seguir perdonando. Es decir, miramos hacia atrás, cuántas cosas hicimos, le fallamos al Señor, pero Él nos perdonó. Esta mañana probablemente venimos, no sé, sin ánimo, y el Señor dice que debemos de alabar con todo el corazón, y aún así el Señor nos está perdonando en este mismo momento. Y quizás más tarde o mañana o pasado mañana vamos a cometer cosas que al Señor no le agrada, y el Señor nos va a perdonar. Eso no lo debemos de olvidar, hermanos. Otro dice: Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, si pudiéramos levantar la mano, cuántas veces o cuántos de nosotros hemos recibido alguna sanidad de parte del Señor? Y que pudiéramos decir: es que el Señor me sanó. Es bonito escuchar a alguien que diga: ¿saben qué? Acabo de enterarme de un hermano allá en Chiapas que dice que ya los médicos dijeron ya no, pues le damos tantos días, y de repente pues ahorita ya lleva 15 años. Es lo más sorprendente lo que puede hacer Dios, que la ciencia médica te diga que ya no hay ninguna cosa que hacer, que ya no se puede, pero que de repente Dios haga ese milagro. Es algo que debemos de estar agradecidos y no lo debemos de olvidar. El que rescata del hoyo tu vida. En esta palabra el énfasis de esta frase es el que rescata. ¿Cuántas veces hemos sido rescatados, hermanos, en una situación económica difícil, donde le pedimos al Señor y el Señor provee? Decía un hermano: si queremos probar al Señor hablando de economía, dice, el Señor responde. Hay una promesa. ¿Saben dónde está la promesa eso de probar al Señor, hermanos? ¿Alguien lo sabe? En el último libro del Antiguo Testamento hay una frase que dice: y probadme en esto, nos abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué es sobreabundar, hermanos? Es en un vaso llenas el agua y que siga. Como este bote pues no está en sobreabundancia, ya le quitaron un poquito. Pero Dios dice: te voy a dar en abundancia y en sobreabundancia, pero probadme en esto.
¿Y cuántas veces el Señor no nos ha sacado ahí, hermanos? Cuando leemos en el transcurso de la historia de la Biblia, hermanos, vemos muchas cosas, que Dios obra milagros y maravillas, pero cuando le creemos también nosotros, hermanos. ¿Se acuerdan quién le dio de comer a Elías? Y uno dice, un hermano me acuerdo que enseñó eso, el momento de necesidad, ¿sabe quién de repente le ayuda a usted? A veces uno se preocupa y dice, es que mis hermanos no me ayudan. Deje de preocuparse y de pensar eso. Confía en el Señor. Porque si el Señor ve que sus hermanos no tienen también la posibilidad, quiero que sepa que Dios puede usar a los que no son creyentes y ellos son los que van a venir. Hace poco me hablaba un hermano y decía, yo no sabía cómo es que esta persona sabía que yo tenía necesidad y llegó y me dijo, es que vengo a apoyarte con esta cantidad. Y uno dice, ¿será que existe todavía eso? A veces nosotros como creyentes dudamos de esas maravillas. ¿Y saben por qué dudamos de esas maravillas, hermanos? Porque se ha distorsionado un poco el sentido de los milagros de Dios. ¿En qué sentido se ha distorsionado? En que muchas veces, hermanos, se enseña de que le pides a Dios algo y que tiene que cumplir. Y quiero que sepan, hermanos, que eso no es cierto. Que Dios obra de acuerdo a tu necesidad. Les voy a decir esto. Alguien me preguntó a mí hace como 4 años cuando estaba en el seminario, y entre los compañeros preguntó esto. Ahorita mismo Dios podrá hacer el milagro de abrir el mar rojo y que fuéramos nosotros allí con fe y oráramos y que se abriera el mar. Y le digo, ¿y cuál es la necesidad que tiene para abrir el mar? No, pues para que vean el milagro de Dios, sí, pero pues, no hay necesidad. ¿Por qué creen que se abrió el mar rojo, hermanos? Había necesidad. Dios vio la necesidad del pueblo, que si no cruzaban, ¿qué iba a pasar? Iban a morir ahí. Entonces Dios no quiere ver morir a su pueblo y tenía que hacer algo, mostrar su milagro. Pero yo queriendo ir, un pastor coreano nos decía que un pastor de Corea dijo, voy a mostrarle a los hermanos, a todos los hermanos, cuán grande es la fe. Voy a ayunar durante 21 días y después de 21 días voy a salir y les voy a mostrar que puedo caminar en el agua como Jesús caminó. Porque la fe debe de ser, decía el pastor, debe de ser con ejemplo, debemos de enseñar la fe. Se puso a ayunar durante 21 días, terminó los 21 días de ayuno, salió y llamó a todas las personas y que vieran lo que iba a pasar. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Lo de Pedro. Se estaba ahogando. ¿Por qué, hermanos? ¿Será que Dios falló? ¿Será que Dios no escuchó su súplica? No había necesidad. No había necesidad. Para que Dios haga un milagro tiene que haber una necesidad. Cuando le hablo de el que rescata del hoyo tu vida, debemos estar agradecidos, hermanos, porque si usted tiene alguna necesidad, tiene alguna situación difícil que el Señor sabe, por ejemplo, hablando de economía, si el Señor sabe que tiene necesidad de dinero, el Señor le va a suplir y le va a proveer. Porque yo me hago una pregunta, porque Dios no me va a suplir si tengo, por ejemplo, unos 10,000 en el banco y el Señor, no tengo nada. ¿Qué le va a decir el Señor? Pues saca lo que tienes, usa lo que tienes y ponte a trabajar. Pero si no tengo ni un peso realmente, hermanos, ¿qué creen que Dios va a hacer? Es ahí donde va a proveer. Así que, hermanos, no queramos tentar a Dios como que buscando lo que a veces queremos, ¿no?
Busquemos al Señor, agradezcámosle porque Él está presente aún en medio de nuestras necesidades. El que te corona de favores y misericordias. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Muchas veces. Pero Pablo dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. El que sacia de bien tu boca. A mí me gusta mucho esta frase, el que sacia de bien tu boca. Cada uno de nosotros, ¿qué deberíamos de hablar, hermanos? Deberíamos de hablar las maravillas del Señor. Estamos en el mes de diciembre, entrando ya casi a enero. ¿Qué deberíamos de ver, hermanos? Las maravillas del Señor. ¿Cuáles maravillas, hermanos? Pues las maravillas, ¿cómo es que de repente cambia el clima de Monterrey? Pues de repente un día hace mucho calor y al día siguiente mucho frío, y a veces en la tarde hay viento y en la noche pues empieza, el clima es diferente. ¿Cómo sucede eso? ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien lo comprende? ¿Cómo es que pasa eso? Y la pregunta es, ¿estamos agradecidos por eso, hermanos? Porque la mayoría de la gente de Monterrey, hablando en términos general, ¿cómo ve eso? Se queja, nos quejamos. Pues sí, sería esa palabra correcta, nos quejamos a veces. ¿Por qué? Porque a veces se escucha de que cuando hay calor, que qué feo está el calor. Cuando hay frío, qué feo está el frío. Entonces como que queremos que Dios nos consienta así como que ni mucho calor ni mucho frío, que esté templadito para que yo esté contento. Y fíjense que no es cierto. Allá en Chiapas hay un municipio donde el clima es templado, ni mucho frío ni mucho calor, y la gente también se queja. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque nada nos gusta a veces, y el que sacia de bien tu boca. ¿Cómo deberíamos de hablar nosotros, hermanos? Pablo dice que nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal, a fin de agradar a nuestros oyentes, a los que nos oyen. Las palabras nuestras como creyentes, por eso agradezcámosle a Dios, porque creo que cuando usted platica en la calle, cuando va en el auto o en el camión donde va, sus palabras deben de ser agradables ante los que están alrededor de usted. Porque los que han viajado en camión, no me dejarán mentir que ¿cómo se siente usted cuando va en el camión y solito? Y va atrás de usted y enfrente personas no creyentes. ¿Cómo son sus palabras? Palabras groseras. Que yo digo que si grabaran y lo pasaran en la televisión, no se escuchara nada más que el sonidito ese de cuando quieren quitar la palabra de pi, pi, nada más se escuchara eso. Puras palabras, ya no hay palabras donde, mira qué bonito habla, no. Y nosotros los creyentes, ¿cómo deberíamos de hablar, hermanos? Con palabras que agraden a los demás. Y recordemos, hermanos, Él es quien sacia de bien nuestra boca. Con estas acciones que Dios hace en nosotros y que Dios hará en nosotros, hermanos, el que nos ha perdonado, el que ha sanado nuestras vidas, ya sean físicas o también espirituales, el que nos ha rescatado ante alguna necesidad, el que nos ha hecho sus favores ante nosotros y el que nos ha saciado de bien nuestra boca, debemos de estar agradecidos con ese Dios. Las palabras nuestras siempre deben de ser de gratitud ante nuestro Dios. La palabra del Señor dice que cada uno de nosotros debemos de ser reconocidos como hijos de Dios, porque hay una esperanza en nosotros. Si vemos, hermanos, estudiamos el libro de Salmos, si alguien ha leído Salmo 137, ¿qué dijo el pueblo ahí? El pueblo hizo una pregunta: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de
extraños. ¿Saben dónde estaban el pueblo de Israel en ese momento? Estaban en un lugar de esclavitud y ellos dicen, ¿cómo vamos a cantar? Estamos en esclavitud. Y me llama mucho la atención porque en el capítulo siguiente dice, el versículo, vamos a leer, hermanos, 138, Salmo 138. David dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. En el 37 dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo? No es posible. Estamos en una situación difícil. Pero David tiene la esperanza porque en el 38 dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. ¿Cuánto estamos agradecidos con el Señor en esta mañana, hermanos? Porque aunque a pesar de las situaciones difíciles, aunque a pesar de complicado que pueda estar la vida, y déjenme decirle, hermanos, en alguna predicación dije esto, que si alguien pregunta, ¿habrá algún día aquí en la tierra o aquí en México en específico que la vida de los seres humanos o de los ciudadanos mexicanos, habrá algún día que vivan en paz todos? Que donde ya no se escuche de secuestros, donde ya no se escuche de feminicidio, donde ya no se escuche de asesinatos. ¿Habrá algún día eso, hermanos? Les decía que no va a haber. Aunque quieran soñar, no lo va a haber. Pero va a haber algo para nosotros los creyentes. ¿Qué es lo que va a haber entre nosotros los creyentes? Va a haber paz interior. Porque la paz que tenemos no es lo que el mundo ofrece, sino lo que Jesús ofrece. Porque ¿cuál es la paz nuestra? En que nosotros, aún en medio de situaciones difíciles, el Señor está con nosotros. El Señor escucha nuestras peticiones. Así que, hermanos, debemos de estar agradecidos y muy agradecidos con los favores de nuestro Dios, porque Él es quien lleva nuestras cargas, Él es quien nos da el gozo, Él es quien nos perdona, Él es quien responde nuestras oraciones, y debe de estar lleno de gratitud nuestros corazones. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Demos gracias en todo, hermanos. Y la vida de nosotros como creyentes debe de ser de gratitud. Sí, hermanos, debe de ser de gratitud. Aún en tiempos difíciles debemos de aprender a dar gracias a nuestro Señor. Y alguien dirá, es difícil, hermano. Nadie ha dicho que es fácil, pero tampoco alguien ha dicho que es difícil. Simplemente debemos de aprender a agradecer a Dios. Me llama mucho la atención, con eso termino, con las frases de un hombre reconocido, varón reconocido de Dios, Job, cuando él dijo esta expresión, a pesar de ya haber acabado todas sus posesiones, propiedades y todo ya, él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Llegaremos a tal grado eso, hermanos, de hacer eso. Deberíamos de aprender, hermanos, de agradecer a Dios ante todas las situaciones. Porque como recuerdo las palabras de un pastor que me dijo, quiero que sepa que cuando las situaciones difíciles lleguen, es porque Dios tiene algo mejor para usted. Y se fue más allá el pastor y dijo, si la muerte ya está cerca, es que viene lo mejor. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué hemos ganado ahorita mientras vivimos, hermanos? Nada.
No hemos ganado nada. Pero el día que estemos en la presencia del Señor, lo habremos ganado todo. Así que, hermanos, démosle gracias al Señor, porque Él es quien prometió y dijo que no nos va a dejar caer en el camino, hermanos. Nos va a llevar de victoria en victoria, como dice Pablo. Así que démosle gracias. No debemos de tener más que otras palabras, hermanos. Así que los invito, hermanos, a ponerse de pie. Y quiero que en su lugar medite, hermano, lo que Dios le ha dado. Y agradezca a Dios todo lo que ha dado durante el tiempo que ha vivido y le ha prestado al Señor. Maravilloso Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora porque eres bueno. Gracias primeramente porque de manera personal, Señor, me permitiste vivir, Señor, nacer, crecer, Señor, en esta tierra. Ahora donde estoy, Señor, gracias, porque yo sé que ha sido a través de tu gracia y de tus favores, pero también, Señor, ha sido por la oración de muchos hermanos, por el apoyo de muchos hermanos. En el caminar que he hecho, Señor, ha sido por el apoyo de muchos hermanos. Gracias por ello, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos que están presentes en esta hora, que es en este momento que los conozco a ellos, que convivo con ellos, Señor. Danos, Padre, esa capacidad de estar juntos, de ayudarnos unos a otros y sobre todo de estar agradecidos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno. Gracias, Señor, por la salud de cada uno. Gracias por haber escuchado las oraciones, Señor, de mis hermanos, porque quizás estuvieron pidiendo, Señor, por sanidad en sus vidas físicas y le has atendido y ahora mis hermanos están bien de salud. Gracias, Señor, porque has atendido la súplica en la sanidad espiritual, porque quizás algunos estaban debilitados en la fe, pero has respondido, Señor. Padre eterno, muchas gracias por la vida de cada uno, Señor. Glorifícate, Señor, en sus corazones. Ayúdanos a estar agradecidos en todo momento. Y como dijo David, que no nos olvidemos, que nunca nos olvidemos, Señor, de tus favores, que siempre las tengamos presentes, Señor. Por eso te pido, mi Dios, si hubiera algún hermano en esta mañana que trae alguna necesidad, Señor, algún problema, Señor, alguna dificultad, alguna enfermedad, te suplico, mi Dios, que escuches esa petición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.